Muy buenos días a todos y a todas. Saludamos y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a esta mesa de diálogo que tiene como objetivo contribuir al análisis de uno de los elementos que inciden en uno de los más graves problemas que afectan a la sociedad dominicana en la actualidad. Me refiero al caso de la inseguridad ciudadana. Quienes intervienen en la discusión de este tema insisten en la complejidad tanto de su estudio como de las vías para enfrentarlo e insisten, con razón, que por encima de las diferentes interpretaciones que coexisten acerca de su naturaleza o evolución, es preciso que como sociedad organizada podamos encontrar las formas adecuadas para estructurar planes, estrategias y políticas que permitan frenar, prevenir, investigar y castigar a quienes a través de la violencia y otros mecanismos cometen delitos y crímenes. Leemos que la inseguridad ciudadana debe de ser abordada desde una perspectiva integral, multidimensional, interdisciplinaria e interinstitucional. Esto significa que para tener éxito en su enfrentamiento debemos tomar en consideración todas las variables y factores sociales, culturales, políticos y económicos que la generan. Por ello, hemos propuesto que como Estado y sociedad afrontemos conjuntamente la tarea de elaborar un plan nacional de seguridad ciudadana efectivo que aborde las estrategias a seguir, incluyendo directrices integrales entre las que se podrían mencionar medidas preventivas, reformas legales, institucionales, adecuada inversión pública en programas sociales, replanteamiento de las relaciones Estado, comunidades y el compromiso persistente de una voluntad política amplia y sostenida. En el día de hoy nos encontramos en la necesidad de realizar las reformas urgentes al ordenamiento jurídico ligado a este tema. Y de manera particular queremos resaltar la importancia de trabajar en la aprobación de un código penal adecuado a estos nuevos tiempos que garantice a la sociedad que los delitos y crímenes típicos de esta etapa, así como los delitos tradicionales, podrán ser investigados y que los responsables de las mismas serán acusados ante los tribunales por violaciones a disposiciones legales específicas. Es triste escuchar las historias de que existe un importante grupo de delitos y crímenes que en nuestro Código Penal no están tipificados, que criminales burlan la justicia y hacen daño sin la consecuencia que se merecen simplemente porque tenemos un Código Penal que tiene un atraso de décadas permaneciendo estancado en algunas áreas. Seguimos de espalda a la realidad de la globalización internacional sin instrumentos legales que permitan enfrentar los crímenes complejos y transnacionales que hoy nos afectan. Son muchas las áreas que deben mejorarse y que necesitan profundización en un nuevo Código Penal. Basta un ejemplo para entender la complejidad de este problema. En los últimos días se ha operado una modalidad de criminalidad que ha sido denominada como secuestro express en los medios de comunicación. Para sorpresa de muchos, esta figura no existe en el Código
y sus elementos constitutivos están dispersos en otros delitos que no encierran la gravedad del crimen que afrontamos. Para ayudarnos a comprender las implicaciones que se desprenden de la necesidad de armonizar nuestro marco jurídico penal con las prácticas delictivas actuales y las posibilidades de tener mejores instrumentos para su investigación y castigo, contamos con la participación de destacados juristas altamente calificados en la materia penal. Ellos son Ricardo Rojas León, Eric Raful, ambos jurisconsultos, con vasta experiencia en la materia. Entendiendo que una reforma del Código Penal requiere aunar esfuerzos con el Poder Legislativo, nos complace contar con la perspectiva del honorable diputado Henry Merán, presidente de la Comisión de Justicia de dicha Cámara, el cual ha venido trabajando el tema desde el Congreso Nacional con el diputado Zapata, quien hoy nos está acompañando. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación a compartir sus ideas e iniciativas con nosotros. Y de inmediato quiero dejarle la palabra al diputado Henry Merán, que como dije es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, comisión que está apoderada de todo lo que tiene que ver con el proyecto de reforma al Código Penal de la República Dominicana. Muy buenos días, mi distinguido amigo, colaborador incansable a través de la Fundación Institucionalidad y Justicia del Congreso Nacional y particularmente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, a mis amigos también, colegas, el doctor Eric Raful y el doctor Ricardo Rojas León, y un saludo muy especial y particular a mi compañero, mi colega, el honorable Darío Zapata, miembro de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados. Un saludo especial a esta mesa extraordinaria que finjus en procura de siempre aportar a los mejores intereses del pueblo dominicano y a la institucionalidad del pueblo dominicano, apertura con espacios como este, donde uno puede tratar temas tan sensitivos, tan medulares, tan urgentes para la vida institucional y el sistema penal, en este caso de la República Dominicana. Yo he procurado por todas las vías, y mi amigo Servio Tulio lo sabe, estar hoy aquí con ustedes, a pesar de las complejidades de los temas que estamos manejando y la agenda política altamente desafiante que tenemos en todos estos días. Y he hecho el esfuerzo para traer acá un mensaje que compartimos los miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y entendemos que con rutas y espacios de esta naturaleza nosotros podemos avanzar sobre esta gravedad que embarga al pueblo dominicano. Tenemos un sistema penal dominicano regido por un código de principios del siglo XIX. Eso es una vergüenza, es una aberración nacional. Todos los dominicanos y dominicanas debemos de sentirnos avergonzados, comenzando por la clase política nacional, de cómo viene siendo regido nuestro sistema penal. Y hemos señalado en múltiples ocasiones que con un código de 210 años de elaboración, 134 años de puesta en vigencia y 19 años de discusión en el Congreso Nacional, no es posible nosotros mitigar, disminuir siquiera los niveles de delincuencia y criminalidad que afectan a la sociedad dominicana. Eso
claramente no es posible. El doctor Servio Tulio en sus palabras señalaba que debemos abordar este tema de manera integral. Y yo me pregunto, ¿pero a partir de dónde comienza esa integralidad? ¿Y a partir de dónde comienza? Debe comenzar necesariamente del instrumento base, que es el Código Penal de la República Dominicana. En el año 1997, en virtud del decreto 104, se inicia la obra de reforma de los códigos de la República Dominicana. E increíblemente, 22 años después de los 6 códigos fundamentales que tiene la República Dominicana, solo hemos podido aprobar, promulgar y desarrollar medianamente el Código de Procedimiento Penal. La reforma al Código Penal, repito, 19 años estancada, por motivos que nada tienen que ver con la situación de crisis y gravedad que embarga la seguridad pública nacional. El código fue aprobado por primera vez en el año 2006, observado por 3 consideraciones por el Poder Ejecutivo, por el tema del feminicidio, por el aspecto que tiene que ver con los crímenes y delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, en virtud del Estatuto de Roma y la enmienda del 1998 y la enmienda de Kampala, que fueron observaciones en su momento correctas, y desde luego observado por el gran problema del código, lo que ha provocado que el código aborte, por el tema del aborto. Luego, aprobado de nuevo el código, observado por segunda vez, ya no por el feminicidio, por la figura del feminicidio que la contempla desde el año 2006, el proyecto de código, sino por el aborto, por el famoso artículo 110 del proyecto de código. Posteriormente, aprobamos de nuevo el código por 4ª vez en el Congreso de la República. Y hago esta cronología para que pueda la mesa, de alguna manera, entender lo tortuoso del proceso legislativo al interno del Congreso que ha llevado este proyecto. Después de aprobarlo, por fin lo promulga el Poder Ejecutivo sin observación, termina siendo declarado inconstitucional el Código en el año 2014 por vicios en el procedimiento legislativo, como todos conocemos, en el conocimiento de la segunda observación. En el año 2014 vuelve en la Cámara Legislativa a aprobar el Código Penal y termina siendo observado por el Poder Ejecutivo hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido el gran tema de debate, de discusión, de observación? Lo que de manera responsable señalo en esta mesa, que mantiene la sociedad dominicana sin un nuevo Código Penal, el tema del aborto. Hay sectores en la sociedad, y repito, lo señalo de manera responsable, porque nosotros en la Comisión de Justicia el único empeño que tenemos es que la República Dominicana tenga un nuevo Código Penal. Hay sectores que se han empeñado en que el problema centenario del aborto sea resuelto en el Código Penal Dominicano. Y debo señalarles que en todos los países donde se ha cometido una reforma penal, ese tema se ha segregado, se ha llevado a una ley especial. ¿Por qué? Porque es un tema que requiere unos niveles de consenso que necesariamente no pueden ser obtenidos en determinado momento, y una sociedad no puede desarrollarse sin un instrumento penal como es su código que pueda seguir dirimiendo los grandes tipos penales. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Por qué no tenemos un código penal? Y las consecuencias de no tenerlo, que hemos identificado en todos estos años en el Congreso Nacional,
42 tipos penales que nuestro código vigente no contempla y que por vía de consecuencia el Poder Judicial no puede administrar justicia sobre esos crímenes y delitos no tipificados que se cometen a diario en la República Dominicana. Ya no serían 42, ahora son 43, como Servio Tulio señalaba, porque el secuestro exprés no está tampoco tipificado en el Código Penal vigente y tendríamos que llevarlo ahora al proyecto de Código Penal. Fíjense la dinámica que los tipos penales se van construyendo en una sociedad en pleno desarrollo como la República Dominicana. Estamos hablando que ya no serían 42, tendríamos, Darío, que incluir un tipo nuevo que sería el 43. Y sin embargo el Código vigente tiene 42 prácticamente sin incluir. ¿Cuáles son esos tipos penales para ir a señalar algunos de ellos? ¿Cuáles son las grandes conquistas que el nuevo Código Penal le brindaría a la sociedad dominicana y que estamos segregando por un solo tema, que desde luego impacta menos que los 41 que estamos echando por la borda de manera específica? El Código Penal incrementa de manera sustancial las penas en todas las infracciones. Eso es importante. Hay una disquisición de tratadistas de derecho penal si las penas o el aumento de las penas es la solución para mitigar o disminuir. No sé qué tiempo tengo, Servio Tulio. Bueno, pues muchas gracias. Porque este tema nos apasiona a todos, nos apasiona. 6 minutos, creo que me permite terminar bien. Hay situaciones en el Código Penal de 41 tipos que son, por ejemplo, el aumento de la pena en todas las infracciones. De 30 a 40 años de prisión, pena máxima estamos contemplando, 30 a 40 años. Repito, hay tratadistas que señalan si esta es una fórmula o solución para mitigar el crimen y la delincuencia. Yo entiendo que sí y también que no. Aporta. Incrementar la pena está claro y está probado en derecho penal que es un elemento disuasor hacia la comisión de crímenes y delitos. Entonces nosotros la pena máxima de 30 años la llevamos a 40. Creamos la figura del cúmulo de penas, un elemento importantísimo en el derecho dominicano que definitivamente tenemos que consignar. La combinación de tipos penales llegaría hasta 60 años de prisión, porque ya los términos de reclusión se eliminan, y esto provocaría, sin lugar a duda, el que haya que pensar bastante bien la comisión de un crimen o delito de manera conexa. También se crea la figura del sicariato. Es un tipo penal que no existe en el Código actualmente, es decir, el juez puede suponer un homicidio o un asesinato, pero el sicariato como figura no existe. Estaría tipificada con 40 años de prisión. El caso del incremento de hasta 15 salarios mínimos a las contravenciones. La contravención en materia penal ha perdido su sentido práctico. Es decir, prácticamente en el sistema penal ni siquiera se toman en cuenta de manera real porque las penas son irrisorias. Se elimina la posibilidad, ojo con esto, se elimina la posibilidad de quien secuestre a un menor y la embarace pueda resolver la situación casándose con la menor. Eso es una gran conquista para las damas. Este Código Penal liquida la posibilidad del secuestro o embarazo de una menor casándose usted con ella y resolviendo el tipo penal.
Ya eso no es posible. Todo lo contrario, se establece pena de 2 a 3 años de prisión para aquel mayor de edad que acometa esa infracción. Aparte de que también el proyecto de Código Penal crea otra conquista para las damas en la República Dominicana y para todos los dominicanos, el feminicidio como figura penal. Y establece hasta 40 años de prisión por feminicidio sin el cúmulo de la pena. Estamos hablando que en hechos graves de violencia intrafamiliar podría un hombre terminar siendo condenado por feminicidio hasta 60 años de prisión. La verdad es que 60 años de prisión, si tomamos en cuenta los estudios que ha hecho la Procuraduría General de la República, donde la capa etaria de comisión de infracción en la República Dominicana ronda de los 20 a los 35 años de edad. Si una persona con 30 años de edad comete este tipo de hechos, estaría siendo en la práctica condenado a cadena perpetua, porque 35 años más 60 serían 95 años. La verdad que no saldría vivo del recinto penitenciario. Lo que se convierte en el fondo, y fue una figura interesantísima que nosotros, con el cúmulo hasta 60 años, le buscamos en la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados. También se establece una sanción de 10 años de reclusión a quien utilice en la comisión de crímenes y delitos a menores de edad. Actualmente los mayores de edad utilizan los menores de edad en la comisión de hechos delictivos y el mayor de edad no puede ser procesado por la utilización de un menor de edad. Es una cosa inaudita. Es algo inaudito que en la República Dominicana los mayores de edad utilicen menores y no puedan ser los mayores procesados por ese hecho. Se incrementa las sanciones de robo simple, como el caso que se señalaba anteriormente. ¿Qué es un secuestro? ¿Cómo usted tipifica un secuestro express? Si usted rapta a la persona, le roba y a las 2 esquinas la pone en libertad, simplemente es un robo simple. Es un robo simple. Ahora bien, no puede el Código Penal, no tipifica el Código Penal un secuestro express. Simplemente si no se le causa daño a la víctima que conlleve lesiones corporales, pues es un robo simple. Entonces nosotros agravamos la pena del robo simple, del robo agravado, además de que habría que tipificar lo que se conoce ya como el secuestro express. El llamado a la desobediencia al Estado es un nuevo tipo penal. Se penaliza el uso y la creación de doble identidad, ya eso incluso lo contemplamos en la ley 1519 sobre régimen electoral. Se crea el tipo penal que castigaría el arrojar el famoso ácido del diablo. Un tipo penal que no está presente en el Código Penal dominicano y que está causando graves problemas a la sociedad. Esa figura queda también tipificada. Y resolvemos 2 grandes problemas, sobre todo para las zonas rurales del país, que es el famoso cuatrerismo. Aquí nadie puede en nuestro campo de cuidarse con su ganado, con ninguna crianza rural, porque hay bandas organizadas en este país que se dedican a desmantelar las reses, el ganado, la crianza, y eso simplemente son llevados a la acción, por la acción de la justicia frente a los tribunales y despachados rápidamente. Todo eso lo sabemos. Finalmente, un gran problema y un tipo penal que afinamos bastante en el Código Penal es la invasión u ocupación de propiedad privada. También sabemos que hay mafias, bandas organizadas que invaden, que ocupan propiedades, y nuestro hermano Nelson, que fue abogado del Estado, pues sabe perfectamente de qué yo estoy hablando, y debo señalar que es una iniciativa también este tipo penal de nuestro hermano Nelson, que insistió bastante sobre este particular. En definitiva,
para concluir. Yo llamo la atención y reitero mis felicitaciones a Finjus. Y voy a reiterar mi pedido de que tenemos que resolver este gran problema en la sociedad dominicana. Desde luego, mi llamado también es a mi clase, mi llamado es a la clase política nacional. Este es un tema que no se ha resuelto en gran medida porque ha hecho falta voluntad política. La voluntad política ha existido, pero ha existido en doble vía. Un día existe a favor de un sector, un día existe a favor del otro. Ha existido, lo que pasa es que está dividida. El Código Penal, el Congreso ha votado 4 veces en un sentido y el Poder Ejecutivo 3 veces se ha manifestado en otro. Está claro que no nos hemos puesto de acuerdo sobre el tema. El tema que sigue empantanando el Código, reitero, es el aborto. Debemos, en nuestra propuesta de la Comisión Permanente de Justicia, extirpar este tema del nuevo Código Penal, y es una propuesta formal que le hacemos a la FINJU para que siga insistiendo desde estos espacios en que debemos este tema extirparlo del Código Penal y terminar con aprobar en el Congreso y promulgar el nuevo Código Penal de la República Dominicana, y a partir de ahí sí podríamos nosotros iniciar la verdadera ruta de la tranquilidad y de la paz de la familia dominicana en nuestro país. De lo contrario, aportaremos al problema. El Estado y el gobierno, que de hecho lo está haciendo, seguirá diseñando medidas paliativas, pero el problema es imposible resolverlo, reitero y finalizo, con un instrumento de principio del siglo XIX. No es posible, no es posible, y después de 9 años trabajando en el Congreso de la República, el proyecto de Código Penal, aún mantengo la esperanza de que pronto tengamos un nuevo Código Penal. El informe, la Comisión Permanente de Justicia, les informo que lo sigue rendiendo. Nosotros hemos rendido 14 informes favorables con modificaciones del proyecto de Código Penal de la República Dominicana. Y lo seguiremos haciendo porque es nuestra responsabilidad, hasta que finalmente venzamos por cansancio y tengamos un nuevo Código Penal para beneficio del pueblo dominicano. Muchas gracias. Henry, una vez más te doy las gracias en honor a la verdad, sobre todo por la claridad en cómo tú planteas temas que son muy sensibles. A continuación le quiero dar la palabra a mi maestro Ricardo Rojas León. Bien, buenos días a todos. Gracias una vez más a Finjus, en la persona de Servio Tulio Castaños, por darme esta oportunidad de venir a intercambiar, digamos que algunas ideas sobre la necesidad de que finalmente se apruebe un Código Penal, sobre todo porque me honra compartir esta mesa con el diputado Henry Merán, presidente de la Comisión de Justicia, una persona a quien admiro, respeto, que ha trabajado bastante con este tema del código y con otras iniciativas importantes, y a quien yo considero mi maestro, que es Eric Raful. O sea que Eric ha hecho lo de la hermenéutica y las garantías. Eric ha hecho una gran contribución a la visión del derecho público, en especial del derecho penal en la República Dominicana. Bueno, algunas ideas. Yo creo que Servio Tulio da en el clavo cuando dice que nosotros tenemos que abocarnos como sociedad
a la formulación de un plan nacional de seguridad ciudadana, ¿no? En cuyo diseño participen todos los sectores de la vida nacional, porque el tema de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana es un tema bastante complejo, que tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, el abordaje tiene que ser multidisciplinar y holístico, ¿no? Señores, el documento de política criminal más reciente que tiene la República Dominicana se elaboró en el 2006. Fueron unos lineamientos de política criminal para un plan de seguridad ciudadana, que si mal no recuerdo, en el borrador de ese documento que fue impreso en un formato de 5x7, color mamey, en ese borrador trabajó nuestro querido amigo Alberto Binder. O sea, nosotros tenemos, en términos de formulación de política criminal, un atraso importante. No hay dudas de que un código penal es una herramienta básica en materia de política criminal, ¿no? Todo el tema de la delincuencia, de la criminalidad, no se resuelve con un código penal, pero sin un código penal, los problemas de criminalidad se agravan y los problemas de inseguridad ciudadana se acrecientan. Como ha dicho el diputado Henry Merán, el nuevo código que se ha venido discutiendo, que fue aprobado, que fue declarado inconstitucional, que ha sido observado en varias ocasiones, tipifica como delitos, ¿no? Configura como tipos penales una serie de conductas lesivas, ¿no? Dañinas, que lesionan bienes jurídicos y en las que todos estamos de acuerdo que, bueno, que deben ser perseguidas. Henry Merán mencionó algunas. Yo quiero recordar la desaparición forzada de personas. El país se comprometió mediante un acuerdo internacional a tipificar la desaparición forzada de personas. Recuerden el caso Narcisacio. En la última versión del Código Penal se creó el tipo penal de la estafa piramidal. Señores, recuérdense a Telex Free, ¿no? Si usted se detiene, si usted consigue por ahí una versión de la ley 550-2014, que fue el Código Penal que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y usted se va váyase a la parte de los delitos contra el patrimonio público, para que ustedes vean los tipos penales que el Congreso Nacional creó para reprimir y perseguir la corrupción administrativa, de la que nos vivimos quejando todos los días, ¿no? Entonces, también hay que decir que el Código Penal que se ha venido trabajando tiene una parte dogmática moderna, ¿no? Y uno de los institutos que se incluyen es, por ejemplo, la participación de la víctima, del que Manuel Ulises Bonelli, el ex juez y abogado, hoy coincidencialmente escribe un artículo en El Caribe. La participación de la víctima como un instituto que mitiga la responsabilidad penal. El Código Penal, el nuevo Código Penal que se ha estado discutiendo, modifica las reglas de autoría, ¿no? Nosotros sabemos que en República Dominicana no existe el autor intelectual, no existe el autor mediato, lo que existe es el cómplice. Entonces, en este nuevo Código Penal ya habría un autor mediato, el autor intelectual, el que paga para que se cometa un delito, ¿no? Sería sancionado con una pena similar a la del autor material, no como sucede ahora que se condena como cómplice. Y miren, hay muchas otras cosas importantes. Está, por ejemplo, el Instituto de la Comisión por Omisión u omisión impropia que se ha incorporado, así como los demás institutos de la teoría del delito. Y el feminicidio, que yo originalmente me opuse porque entendía que era una redundancia normativa, en la forma en que está redactado, ¿no? El artículo 100,
amplía la tutela jurídico-penal en favor de la mujer. Fíjense, el artículo 99.3H o J castiga, en el proyecto de código, a la persona que provoca la muerte al cónyuge o excónyuge, al conviviente o exconviviente, al esposo o la exesposa, ¿no? Sin embargo, el artículo 100 más o menos dice que en el marco de pretender tener o haber tenido una relación sentimental provoca el daño de una mujer, se hace reo de feminicidio y será castigado con tantos años de prisión. Fíjense, el feminicidio incorpora el concepto de pretender tener, y con ello se cubre, ¿no?, el supuesto de hecho del tipo que no es correspondido y que dice, bueno, si no es mía, no va a ser de otro, y le provoca la muerte a la mujer. O sea, el feminicidio, en la forma en que está configurado normativamente, es mucho más amplio que el homicidio agravado del artículo 99.3H o J, no recuerdo. Entonces, pero no todo es neopunitivismo, aumento de la pena en el código. En el código también hay una serie de institutos que tienen que ver con el cumplimiento de la pena, que son institutos novedosos. Está el fraccionamiento de la pena, el cumplimiento de la pena para fines de semana y días feriados, ¿no? Lógicamente, para casos de delitos leves y condenas menores de 1 año, ¿no? Y siempre que la persona demuestre que necesita su ingreso para mantener a su familia, que es un docente, etcétera, ¿no? Entonces, también quería destacar que, por ejemplo, en el código se establece lo que se llama el fraude procesal, muy común en el ejercicio del derecho penal a la República Dominicana, ¿no? En los Estados Unidos usted le lleva a un juez un documento falso, un documento inventado, y usted pierde su licencia para ejercer en el bar, ¿no?, en la barra del estado donde usted está autorizado a postular. Aquí no, aquí todos los días se cometen cualquier cantidad de tropelías. Entonces, yo no sé qué tiempo me queda, pero quiero apuntalar lo que ha planteado en esta mesa el diputado Henry Merán, presidente de la Comisión de Justicia, sobre la necesidad de separar el tema del aborto voluntario en las 3 o 4 causales, ¿no?, que yo coincido con el diputado Merán en el sentido de que tiene que ser excluido del Código Penal, porque esto es un tema de salud pública, eso es un tema sanitario, eso es un tema que no le interesa al derecho penal. Lo que le interesa al derecho penal es mantener la prohibición del aborto doloso, ese tipo de aborto que se comete en contra de la voluntad de la mujer. El tipo de aborto, ¿no?, que sucede cuando alguien, generalmente la pareja, ¿no?, golpea, maltrata, le entra patadas a una mujer. O que acontece en casos como el que, sin mencionarlo, hacía referencia el diputado Merán, un caso muy sonado que ha estado en los medios, ¿no? Una joven que salió embarazada, ¿no?, y el novio decidió hacerle un aborto. Entonces, ese tipo de aborto, que es el aborto doloso, el aborto producto del maltrato a la mujer, el aborto que se produce sin su consentimiento, ese es el aborto que tiene que interesar a un código penal, y ese debe permanecer en el código. Ahora, ¿qué sucede?
aquí muchas veces las cosas llegan tarde. Estamos muy al día en temas económicos. Todos los institutos económicos de hacer negocios lo tenemos. Pero hay muchos institutos, ¿no? Que no lo encontramos. Miren, yo soy un firme creyente que, como dice el diputado Merán, hay que sacar el tema del aborto en sus 3, 4 o las causales que quieran y mandarlo a una ley especial. Ahora, esa ley especial debería también incorporar regulaciones sobre una serie de temas bioéticos o biojurídicos, ¿no?, que son ignorados en la República Dominicana y que en el mejor de los casos hay un supuesto o un real protocolo. O sea, el tema de la reproducción asistida, el tema de la maternidad subrogada, el tema de la clonación terapéutica, el tema de la desconexión mecánica de una persona que está ya en una situación terminal, el derecho a una muerte digna, ¿no?, la fertilización in vitro, la donación de semen, las consecuencias jurídicas de una donación de semen. ¿Es padre o no es padre? ¿No? ¿Es padre o no es padre el que dona un semen? Entonces, todos esos temas bioéticos, esas decisiones éticas que se toman en el inicio, en el transcurso y al final de la vida, demandan y necesitan ser regulados en la República Dominicana. Y ojalá que paralelamente con este tema del nuevo código, el retomar el nuevo código, reintroducir el nuevo código, en la Cámara de Diputados surja también una iniciativa que, incorporando el tema del aborto voluntario en sus 3 causales, también tome en consideración todas estas situaciones que ameritan ser reguladas en la República Dominicana. Es necesario que estos temas que he mencionado, que tienen que ver con la vida de la gente, también estén contenidos en una ley. Antes de que tú, porque sé que te tienes que ir, lo que estamos planteando aquí, para que estemos claros, ¿verdad?, es ver de qué forma entonces este tema, que es el que ha generado el conflicto, se vaya a una ley especial, que tome en cuenta una serie de puntos que tú trataste en esta ocasión. Además hay cuestiones también que son de salud pública, honestamente hablando te lo digo. Habría que ver todas esas cosas. Lo digo porque parecería, porque es lo que uno está percibiendo desde la academia, que esa pudiese ser eventualmente la solución y la salida. Y a fin de cuentas eso es lo que uno quiere, tratar de ver cómo le damos salida y solución a un problema que, como tú decías, nos está afectando inclusive hasta desde el propio diseño de una eventual política criminal en la República Dominicana. Quiero darle la palabra, y te excuso ya desde ahora, a Eric Raful. Buenos días a todas y todos. Aquí, como siempre, respaldando iniciativas que procuren sensibilizar a la comunidad, al país, respecto de temas que son relevantes a propósito de lo que significa la implementación de políticas públicas. Quiero agradecer la palabra del diputado y sobre todo el gran amigo Ricardo Rojas, que me puso el honor de llamarme su profesor. Y sí, y la verdad es que es un privilegio compartir la mesa con ambos y como siempre con Sergio Tulio. Fíjense, tanto la intervención del diputado Merán, cuando de manera puntual fue caminando sobre los nuevos tipos penales que incorpora el
proyecto del Código Penal, así como el excelente abordaje de Ricardo a propósito del tema de la dogmática en lo relativo al nuevo proyecto. El increíble pero cierto recordatorio de que en el 2006 es la fecha del último documento respecto de política criminal planteado por el amigo Alberto Binder, y el tema, por ejemplo, muy apropiado por parte de Ricardo, de la desconexión de un enfermo terminal, que por cierto, una de mis mayores satisfacciones fue haber podido cultivar con el fenecido profesor Ricardo Antequera, conocido por toda la comunidad jurídica y que fue mi huésped en mi casa mientras trabajó acá muchos años, varios años, el tema del derecho de autor, pero es un maestro en temas de derecho sanitario que abandonó el derecho sanitario para entrar a la propiedad intelectual. Me contaba el profesor Antequera de un caso a propósito de lo que Ricardo llamaba o hablaba de la desconexión, de una demanda a un centro médico porque una persona relativamente acaudalada estaba ya con muerte cerebral y la familia hizo una consulta con los médicos, pero sucede que mantener a esa persona vivo le generaba un beneficio grandísimo al establecimiento de salud. Y cuando le hablaron cuál era la posibilidad de recuperación, los médicos le dijeron que ninguna, pero que Dios era grande. Cosa que nadie puede poner en duda, ¿no? Porque yo soy creyente. Pero sucede que esa expresión que infundió una esperanza incierta en la familia, llevó a la familia a la quiebra. Agotó una gran cantidad de recursos y generó un caso famoso en Venezuela, porque es un tema relevante. Entonces, como tanto el diputado Merán como Ricardo entraron ya en aspectos que tienen que ver con una pata que es fundamental, o sea, la necesidad de un código penal moderno, que es una pata o un aspecto clave, sin el cual la visión integral quedaría desfigurada o quedaría desmontada. Yo quiero hacer énfasis en los temas no tratados, en los temas que quiero, porque ya yo creo que con lo que dijo Ricardo a propósito de la dogmática, lo que dijo el diputado Merán, presidente de la Comisión de Justicia, a propósito de los nuevos tipos penales, lo que dijo Servio Tulio, de esas necesidades y esos aspectos, y con el tema del aborto, quiero hacer algunos énfasis que creo que son importantes. En primer lugar, quiero coincidir plenamente con, y esa es válida la puntualización que hace Servio Tulio a propósito de la idea de que ese tema se remita. El tema que tiene frisado una normativa tan importante se remite a una ley especial. Y voy a hacer una confesión. A mí me tocó coordinar, trabajando con el Banco Mundial, entre el año 98 y el 2001, la actual ley 4201 de salud. Y a propósito de una situación parecida, pero que se dio en los debates previos durante 4 años, el proyecto no avanzaba precisamente por el mismo tema que no avanza el actual proyecto del Código Penal. Si no se hubiese segregado ese tema, no hubiese hoy ley 4201 de salud. Y propusimos en aquel entonces a la comisión, oye, si no sacamos este tema de aquí, aquí no va a haber consenso. Eso fue en el año 2000. O sea, una situación similar. Y fue necesario segregar ese tema para que el país se diera una normativa sanitaria, que de alma ata, que fue el gran mandato de la Organización Mundial de Salud para transformar un sistema asistencialista en un sistema integral, se pudiera llevar a cabo. Entonces, ese es un tema que apoyamos. Hay aspectos que Servio Tulio señaló de la importancia de la voluntad, y el diputado Merán también, de la voluntad política a propósito del plan integral.
¿Cómo es posible que por primera vez, incluso por primera vez en la historia electoral dominicana, el tema de la seguridad ciudadana constituyó uno de los dos primeros ejes en las elecciones del 2016, dicho por todos los analistas? Ni siquiera eso ha llevado a las cúpulas políticas a promover lo que se ha denominado un necesario pacto por la seguridad ciudadana integral. Y cuando digo integral, que vincule al Estado, que vincule a la comunidad, que vincule a la municipalidad como una instancia clave en todas las experiencias en el derecho comparado, en el control de la criminalidad. Sin la incorporación de la municipalidad es muy difícil desde un Estado central diseñar políticas. O sea que hay que buscar consenso para integrar la prevención y las reformas legales necesarias. Y hablando de reformas legales, ¿qué ha pasado con los reglamentos de la ley de policía? Ya aprobada hace un buen tiempo. 17 han sido aprobados. O sea, entonces el país tiene que darse a conocer, dar a conocer esos procesos, porque tiene que existir un empoderamiento. Hay que profundizar esas reformas en la justicia, en la policía, en el Ministerio Público. Pero yo me pregunto, a propósito de lo que sucedió en el proceso electoral pasado, y de que la seguridad ciudadana es un tema diario en los medios de comunicación como una preocupación colectiva, aquí nadie se ha preguntado nunca cuál es el presupuesto del Estado en seguridad ciudadana. Aquí hablamos del 4% de educación, ahora los grupos que tienen que ver con salud están hablando de un 5% para el sistema de salud, se habla de un porcentaje para el sistema universitario, pero nadie sabe cuánto gasta el país en seguridad ciudadana y cómo lo gasta. Absolutamente nadie lo sabe. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que tengamos el último documento de política criminal del 2006, que no tengamos una política integral, no tengamos un plan nacional? Incluso ahí vimos, a propósito de los debates que se están dando con una directriz del Ministerio de Educación, ahora en respuesta ha salido un plan nacional que está firmado por todos los actores, que se ha transmitido en las redes sociales. ¿Por qué no existe algo similar en materia de seguridad ciudadana? ¿Por qué las fuerzas políticas no asumen unos ejes fundamentales que partido que llegue al poder, o presidente que llegue al poder, o presidenta que llegue al poder, tiene que estar todos comprometidos, desde el Congreso, desde todas las instancias públicas, desde los municipios y desde el Ejecutivo, a implementar esas políticas centrales, hijas de un pacto, cuya valorización se tiene que hacer de manera constante y permanente, para ir midiendo los resultados, porque esos insumos son los que van a dar la base para el diseño de una política criminal y la evaluación de esa política criminal en el contexto de su implementación. Ahora bien, ¿cuál es el peligro que acosa todo esto? Que el vivir con un sistema penal obsoleto, como muy bien señalaba Ricardo a propósito del tema de la dogmática, ha convertido a los jueces en brujos. Los jueces tienen que convertirse en brujos porque tienen la necesidad de recrear o inventar, a propósito de nuevos tipos penales, situaciones que no tenían forma de ser previstas a principios del siglo antepasado. Entonces, eso ha producido, y esto es muy importante, una erosión en la legitimación del sistema penal. Porque en la medida, como decía una vez Alberto Wiener, en que tú te has obligado a transgredir la dogmática, a transgredir los principios inherentes a lo que debe ser una condena, para tratar de dar una respuesta, tú estás deslegitimando el sistema y tú estás debilitando la institucionalidad. Y eso ha hecho que al día de hoy el sistema de justicia penal lamentablemente está en bancarrota. No tiene ningún nivel de legitimación, pese a todos los esfuerzos que se han hecho.
sobre todo de la perspectiva de la reforma del Ministerio Público, que con sus falencias ha avanzado muchísimo, la reforma de la policía, que está avanzando sobre todo a partir de la última, y la defensa pública, que es la institución más exitosa de todas las que parió la reforma de principios de este siglo. Y a fin de cuentas, o sea, esta visión tiene que retomar el tema de la legitimación como un derivado de los mandatos del Estado Social y Democrático de Derecho, porque no podemos construir en el contexto de lo que el amigo Binder trabajaba, que este tipo de políticas constituyen decisiones respecto de los instrumentos, de las reglas, de las estrategias y de los objetivos que un país se trace en materia de política criminal y de seguridad ciudadana. Es como ha escrito Ramón, nuestro hermano Ramón Núñez, es gestionar la conflictividad penalmente relevante. Es el ius ponendi, pero que ese ius ponendi tiene que someterse a los mandatos y principios que derivan de la Constitución. Por lo tanto, esto implica enfrentar de manera radical el populismo penal, enfrentar de manera radical el sensacionalismo y entender que esa visión produce de manera permanente una recurrencia al autoritarismo, a ese autoritarismo que a uno le avergüenza ver en grupos sociales que ha tenido acceso a todo, ha sido privilegiado, ahora reivindicando a los Bolsonaro, reivindicando a un presidente en Filipinas que se ufana de haber matado a 500 o a 600 personas. O sea, este fracaso de las políticas criminales y del sistema penal lo que hace es que lleva a la población a refugiarse en el autoritarismo, en la nostalgia de la fuerza como forma de suplir la falencia de las instituciones democráticas por una inexistencia de una política y de un consenso fundamental a propósito del Estado. No podemos hacer un abordaje sectorizado. La reforma penal es clave, pero tenemos que superar el normativismo y la visión integral es fundamental para desde políticas públicas, sobre todo en la dimensión del derecho social y de las políticas contra la pobreza, son claves en el tema de la criminalidad. Muchas gracias. Gracias, Eri. Yo creo que quedó claro, o sea, los códigos no previenen, los códigos intervienen. Y tú decías una cosa muy importante, pero son tan importantes para tú poder diseñar una política criminal clara. Y yo prefiero darte las gracias a estos dos dogmáticos del derecho, pero también son pragmáticos, no viven en el aire. Y a Henry y a ti, Darío, por haber venido. Yo sé la agenda que tienen ustedes en el Congreso, sobre todo en estos días, ¿verdad? Que está muy caliente todo por allá. Gracias por haber compartido con nosotros el tiempo. Y a cada uno de ustedes una vez más por haber estado aquí en este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que hasta entonces.